RTP. Con ese punto de partida y con ese contexto, vamos a darle paso a nuestro invitado, a nuestro último invitado del día de hoy. Él es Carlos Luis Burgos, presidente ejecutivo de la Asociación de Logística del Ecuador, ASOLOC, y con él justamente vamos a hablar cuáles son los efectos significativos dentro de la eliminación del subsidio al diésel, tanto para el sector del transporte de carga como para el comercio exterior del país. Carlos, lo escuchamos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas las personas que están pendientes de RTP Noticias. Muy buenos días para usted también. Quisiera empezar hablando un poco desde su perspectiva, igual como representante de esta asociación, cómo ha sido el golpe de la eliminación del subsidio del diésel, cómo lo están viviendo en estos momentos, cuáles son las primeras efectos o consecuencias que ha traído dentro de sus agremiados, si lo podemos llamar de alguna forma. Bueno, tal como tú lo mencionabas, estoy completamente de acuerdo contigo. Esta era una medida necesaria. Esa es la forma en la que el gobierno la implementó. Eh, Quizás no fue la adecuada, pero en todo caso, ya es algo que está decretado. Eh, la eliminación, pues, corre desde el sábado pasado, acorde a lo que indica, pues, el decreto 126. Producto de este decreto 126, pues previamente se hace el decreto 125, en el cual se detalla un sinnúmero de medidas compensatorias, eh, más que todo enfocadas al transporte urbano. Por esa razón, pues, el gobierno menciona que no va a haber incremento en los pasajes, ¿no? Pero para el transporte de carga, el transporte pesado, que es el que moviliza las cargas a nivel nacional, y el que se está viendo obviamente también afectado, no hay mayor compensación. Digamos que hay un tema de chatarrización que ya existía, ciertos incentivos a los créditos, por ahí cierta infraestructura para descanso de los choferes en una ruta específica que es la E35, pero nada más. En todo caso, entendemos claramente el objetivo de la medida y la estamos apoyando. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? A raíz del anuncio de la medida y de la entrada en ejecución de la misma, y dado que no hay mayores compensaciones para el sector del transporte, eso significa que definitivamente va a haber un alza de tarifas, ¿no? Eh, pero por ahí han estado circulando ciertos cálculos un poco irresponsables, este, y por eso el llamado de Asolog tanto al sector del transporte como eh, al sector industrial, al sector empresarial, a realizar estos cálculos de manera responsable. Y justamente por esta coyuntura, Azolog está liderando una mesa técnica con todos los actores, porque pensamos que todos los actores deben de involucrarse en este tema y poder determinar y calcular el efecto para cada una de las industrias. En el cálculo del costeo del transporte hay muchos indicadores, ¿no? Muchas variables que afectan, no solo la mano de obra, no solo el combustible, sino el tipo de camión, el tipo de ruta, el rendimiento de kilómetros por galón de cada vehículo. Entonces, y un sinnúmero de variables más. Entonces, para eso, obviamente, es indispensable poder de manera muy técnica, muy responsable eh, y con los fundamentos académicos del caso, realizar este costeo y poder determinar realmente cuál es el impacto. Nosotros como Solog y el Clúster Logístico hicimos una encuesta nacional logística en el año 2023, donde tenemos no solo costeado el rubro transporte, sino el rubro, o sea, todos los rubros que componen la cadena logística. Y efectivamente, tal como lo mencionabas tú previamente a la entrevista, digamos que el impacto en el consumidor final es marginal, ¿no? Y dependiendo de la industria o el tipo de producto, es mucho más marginal. No es lo mismo, por ejemplo, eh, el impacto de esta medida eh, para un producto farmacéutico, que es un producto de alto valor, es mucho más marginal respecto a un alimento, ¿no?
que seguramente su impacto va a ser mayor. Pero igual sigue siendo marginal. Es aproximadamente, en promedio país, está por el 1.1% el efecto a nivel global. Esto lo hemos medido, como te digo, es un impacto promedio eh, acorde a la data de la encuesta nacional logística. Carlos, Pero en todo caso, ese es nuestro llamado, ¿no? A poder trabajar en una mesa técnica y definir claramente cuál es el efecto para el sector transportista, ¿no? Carlos, me gustaría justamente ampliar ese punto donde tú mencionas esos datos que han sacado desde la asociación en base obviamente al promedio nacional y en base a encuestas oficiales y demás. Quisiera llevar eso para profundizarlo un poco más porque creo muy oportuno que nuestros radioescuchas puedan tener de primera mano al menos un ejemplo práctico ya, de cómo este eliminación de subsidio, cómo puede afectar dentro de sus bolsillos, que es lo que al final del día más les importa. ¿Cómo podemos hacer, o si quizás me puedas dar un ejemplo un poco práctico en base a estos datos que tú me estás dando de cómo se podría haber, por ejemplo, afectado el bolsillo de los ecuatorianos en cuanto a ese aumento del 1.1 que mencionas dentro de los costos de cada producto? Bueno, efectivamente, te lo voy a resumir. Básicamente, los componentes de la cadena logística son el almacenamiento del producto, el servicio al cliente y el procesamiento de los pedidos, toda la planeación y la gerencia de inventarios, compras y suministros, la logística inversa y, y otros rubros como seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el transporte de las mercancías. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el rubro transporte representa un 40% de los costos, ¿sí? El rubro de almacenamiento el 23%, servicio al cliente y procesamiento de pedidos un 12%, la planeación y la gerencia de inventarios un 9%, compras y suministros 9%, logística inversa un 4% y seguridad y otros rubros menores un 3%. Todo eso suma el costeo, el 100% de los costos de una cadena logística. Ahora, si hacemos un análisis de sensibilidad, ¿qué implica un análisis de sensibilidad? Que todos estos componentes permanecen constantes y solamente movemos el componente del transporte, ¿sí? Es decir, que si teníamos como valor inicial eh, de un componente del transporte, habíamos hablado que era el 40% del costo de toda la cadena, Uh -huh. si hay un efecto de, digamos, del incremento del diésel en aproximadamente eh, un 15%, ¿sí? En el rubro del transporte, eh, eso nos da justamente a nivel nacional, promedio país, un incremento en los precios del producto terminado eh, de toda la cadena logística, el efecto es del 1.1%. Repito, promedio país, Uh -huh. ¿no? Entonces, como vemos, eh, este análisis de sensibilidad lo que nos dice es, obviamente, que ante una variación en el componente del diésel, que a su vez es una parte del componente del transporte, y que este componente del transporte, a su vez, es un 40% del total del costo logístico de toda la cadena logística a nivel país, el efecto de todos esos, de esas proporcionalidades, es apenas un 1.1% de incremento en el producto terminado. Para que tú tengas una idea, Uh -huh. el costo logístico país promedio sobre la venta es del 17.9%. Si le sumamos este incremento de la medida del diésel en 1.1%, el incremento o el costo logístico país se nos va del 17.9 al 19%. ¿Sí? Ese es el efecto real que tendría, digamos que el mercado a nivel nacional promedio por esta medida. En todo caso, eh, más allá de estos cálculos y de este análisis de sensibilidad que hemos hecho,
nosotros queremos proponer, y de hecho le hemos propuesto ya al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que trabajemos en mejorar y en corregir un problema estructural que tiene el transporte en el país. ¿A qué me refiero? A que todos los componentes del transporte, todos los insumos, ya sean llantas, combustibles, seguros, etcétera, etcétera, plataformas de seguimiento, etcétera, todos esos servicios graban IVA. Entonces, el sector transportista compra con IVA, ¿ya? Pero cuando vende, vende a tarifa cero, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un rubro importante de IVA que el transportista no puede compensar con el IVA en ventas. Y ese rubro, ese valor, ¿a dónde va? Va directamente al costo del servicio. Es decir, todos los ecuatorianos estamos pagando en las tarifas de transporte esta ineficiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que Azolog está proponiendo? Ajá. Está proponiendo que el Ejecutivo realice una reforma a la ley de régimen tributario interno y que se le permita al sector transportista facturar el servicio de transporte terrestre de carga con IVA, ¿ya? Y de esta forma poder compensar el IVA en ventas y el IVA en compras y que ese rubro ya no sea parte del costo y no sea trasladado al cliente final, sino que se diluya y realmente ya no impacte en la tarifa, ¿no? Esa medida también eh, va a ayudar a toda la cadena. Primero, al transportista, por lo que acabo de comentar. Segundo, al Estado, porque va a tener mayor Reducción de recaudación, IVA, va a tener claro. mayor transparencia y control sobre el sector del transporte. Y tercero, a las empresas, porque al poder también, eh, digamos que al pagar el IVA por la compra del servicio de transporte, también va a poder recuperar vía crédito tributario estos valores. No hay mayor trabajo administrativo por parte de las empresas porque ya, digamos que la recuperación del IVA la hacen, los trámites ya están, digamos que determinados por el Servicio de Rentas Internas y esto aliviaría mucho y transparentaría muchísimo las tarifas y aliviaría mucho al sector del transporte. No Ok, necesitamos eh, mayores compensaciones. Lo que necesitamos es que se dinamice la economía y que se nos permita al sector transportista, obviamente, poder facturar con IVA y poder compensar esta situación, ¿no? ok. Carlos, me quedan 2 minutos de programa. Solamente quisiera puntualizar. En estos momentos, ese pedido que tú manifiestas al final de tu intervención, ¿ya se han acercado ustedes a las autoridades de gobierno para pedir esas mesas técnicas o todavía está en un momento de veremos para ver cómo podemos solucionar este aspecto? Sí, la propuesta ha sido enviada, incluso pues en una reunión que tuvimos el día domingo con el señor ministro de la Producción, eh, lo socializamos con él, le hemos enviado incluso la información a su correo personal y esperamos que esta iniciativa, que también no solo es de Azologa, la comparten muchos de los gremios del transporte, pero esperamos que esta iniciativa, en esta ocasión, dada la coyuntura por el tema del transporte y de la eliminación del subsidio, sea tomada en cuenta y desde luego, pues, estamos dispuestos, obviamente, a Ok, abrir el debate y a poderla sustentar en cualquier ámbito que el gobierno necesite, ¿no? ok, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por su tiempo. Le agradezco mucho que nos dé un poco de contexto sobre cómo ve justamente esta medida el transporte de carga pesada en general. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. RTP